Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cómo se llama la palabra? La misericordia como instrumento de restauración familiar. Pero antes de empezar a hablar frente a la palabra, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué es la palabra misericordia? Hablamos mucho de la palabra misericordia, ¿verdad? Y quizá hemos oído también hablar mucho acerca de que debemos ser misericordiosos. Pero ¿qué implica la palabra misericordia? Buscando en el diccionario secular, la palabra misericordia habla de que es una virtud, ¿sí? Y que es una virtud que nos lleva a tener compasión, que nos impulsa también a perdonar. Es una palabra también que implica ser piadosos. ¿Cuántos en este tiempo, a partir de las circunstancias que ha vivido nuestra nación, nos hemos dolido con las personas allí en Mocoa, ¿cierto? Nos hemos dolido también con las personas que han estado damnificadas por estas circunstancias de la naturaleza. Y cuando nosotros nos dolemos con el dolor de las demás personas, eso nos lleva también a hacer cosas por esas personas. Quizá algunas personas han tenido la posibilidad de ayudar económicamente. De pronto no hemos tenido la oportunidad de ayudar económicamente, pero tenemos otras formas también de ayudar, ¿sí? Tenemos la posibilidad de orar por estas personas, por estas familias, por esta región. Eso es ser misericordioso. Pero también cuando hablamos de ser piadosos, que tiene que ver con la palabra misericordia, habla de que es importante también manifestar el cariño, el respeto. Que es importante también manifestar ese cariño y ese respeto si en esta mañana lo asociamos con la palabra que Dios nos está dando. Habla de que nosotros debemos ser entonces personas que manifestamos el cariño y el respeto por nuestra familia. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos familia? Todos, ¿cierto? Aquí ninguno de nosotros puede decir yo no tengo una familia, porque de una u otra forma Dios nos plantó en una familia y es a esa familia también a quien le debemos brindar ese cariño, es a esa familia también a quien debemos manifestarle respeto, afecto, ser piadoso, ser misericordioso con nuestra familia. Pero cuando hablamos de la virtud, hemos oído hablar también acerca de la virtud. ¿Qué es la virtud? Esa virtud es una disposición constante y permanente que me lleva también a mí a hacer ciertas cosas y a hacer las cosas de la mejor manera posible. La virtud habla de que es una cualidad que todos los seres humanos tenemos. Es decir, que yo no puedo decir en un momento dado que yo no soy una persona misericordiosa o que no soy una persona piadosa, porque eso Dios nos lo dio a nosotros, los seres humanos. Por lo cual, lo que tenemos que hacer es desarrollar esa misericordia, esa piedad, esa virtud debe verse reflejada en nosotros cada día. La misericordia. ¿Cuántos de nosotros nacimos o crecimos en un hogar católico? Yo nací en un hogar católico, ¿cierto? Y posteriormente fui conociendo al Señor. Alguna vez cuando íbamos a la iglesia católica, encontrábamos unas sillas que se llaman sillas reclinatorias. ¿Sí las recordamos? Que es una silla donde inicialmente adelante, en la parte cuando yo me arrodillo, ¿sí? Hay una parte donde yo puedo poner mis manos, pero también puedo apoyar mis rodillas allí. Resulta que la misericordia nos recuerda esas sillas reclinatorias, porque es la posibilidad que nosotros tenemos de recostarnos, de apoyarnos. Y es eso también lo que tenemos que hacer con nuestra familia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos situaciones difíciles
difíciles en la familia y lo que tenemos que hacer es que apoyarnos en esa familia que tenemos, ¿sí? Es recostarnos en esa familia, es descansar en esa familia. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Tú no estás solo ni sola frente a las circunstancias que estás enfrentando. Dios te dio una familia. Y esa familia tiene ese propósito de acompañarte en ese proceso. No importa cuáles son las situaciones o las circunstancias que a veces tenemos o que vivimos como familia. Siempre debemos recordar que esa familia que Dios te dio tiene un propósito de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. En el diccionario bíblico, la palabra misericordia habla de ese aspecto compasivo de Dios con cada uno de nosotros. Y ese amor compasivo fue lo que llevó a Cristo a poner su vida por mí en la cruz. Es el acto más maravilloso de la misericordia, de la piedad y de la compasión de Cristo para con cada uno de nosotros. O sea que si Cristo tuvo esa misericordia conmigo, ¿yo qué debería hacer con los míos? Ser misericordioso. Pero hay momentos en los cuales a veces somos un poco implacables con los mismos miembros de nuestra familia y aún con nosotros mismos. Y nos damos duro. Y a veces decimos, pero yo ¿cómo le voy a perdonar eso si eso no tiene perdón de Dios? ¿Quién soy yo para establecer esa medida cuando Cristo a mí me perdonó absolutamente todo? Entonces, esas expresiones no deben salir de nuestros labios. Amén. Debemos cuidarnos de ese tipo de expresiones. La misericordia también habla de que es algo inmerecido. Es decir, yo no lo merecía. Yo no lo merecía. Sin embargo, Dios me lo dio. Proviene de Dios. La misericordia y la gracia son actitudes muy semejantes a lo que solamente Dios puede hacer con nosotros. La palabra misericordia también tiene que ver con la benevolencia. ¿Qué es ser benévolo? Ser benévolo es ser bueno. Ser bueno. Perdón. Pero también ser bueno implica actuar y obrar sanamente con las personas. Nos pasa a veces que hacemos cosas que nosotros creemos que pueden llevar a tener un efecto positivo en las personas, pero cuando nos damos cuenta resulta que ese efecto no fue lo que nosotros esperábamos. Y ahí es donde entran también a juzgarnos frente a cuál fue la actitud con la cual yo obré. Pudo haber sido que yo obré rectamente, sanamente, con la mejor disposición, pero desafortunadamente no tuvo el efecto que esperaba. ¿Cuántas veces nosotros como familia hacemos cosas por los demás que no tienen el efecto que nosotros quisiéramos que tuvieran? Y hacemos daño, herimos. De pronto a veces causamos dolor en las personas que más amamos. Pero más allá de eso es cuántas veces yo tengo la disposición para acercarme a la persona a la cual le causé el dolor y le causé el daño, para disculparme con ella, para pedirle perdón por el daño que le ocasioné, que no fue con intención. Pero muchas veces preferimos dejar eso así. El tiempo, decimos, el tiempo va a sanar esas heridas. Y resulta que el tiempo no siempre sana esas heridas, al contrario, empieza a causar unas grietas que se empiezan a convertir en raíces, y son raíces de amargura que empiezan a ocasionar en nosotros también otro tipo de situaciones que perfectamente hubiéramos podido evitar si en el momento yo me acerco
a esa persona que yo tanto amo y le pido perdón. De ahí que la palabra nos dice que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Saben qué pasa cuando permitimos que eso suceda? Que cada vez vamos acumulando cosas que no son sanas y que en un momento dado, cuando las sacamos a flor, no terminan reaccionando de la mejor manera ni en nosotros ni en esa otra persona. Al contrario, terminamos generando daño y ahí no se ve reflejada la misericordia. Ahí en este caso no estamos siendo piadosos, no estamos siendo benevolentes. La palabra misericordia aparece en la Biblia 353 veces. ¿Ustedes se imaginan lo importante que es esa palabra? Desde el libro de Génesis hasta el libro de Judas aparece mencionada la palabra misericordia. Pero nosotros lo vemos reflejado aún hasta el libro de Apocalipsis, porque es por la misericordia de Dios, primero, que Él no ha venido, porque Dios no quiere que ninguno de nuestros familiares se pierda. Dios quiere que todos, absolutamente todos, lleguemos delante de su presencia. Amén. Pero también implica que nosotros hagamos la parte que nos corresponde aquí con nuestra familia. ¿Qué estás haciendo tú por tu familia para que ellos conozcan de Cristo? Quizá hemos compartido con ellos, pero también es importante en su momento que mi ejemplo lleve a que ellos quieran venir a Cristo y no que ellos quieran alejarse de Cristo y de todo lo que suene a cristianismo. La misericordia es la manifestación de Dios con todos y cada uno de nosotros y con la humanidad en general. Es el ejemplo de Cristo para cada uno de nosotros. Pero también la misericordia implica tener compasión. ¿Qué es ser compasivo? Ser compasivo implica también que aún en esos momentos de dolor, de dificultad, de tensión, porque a veces se genera tensión en nosotros como familia, que nosotros también seamos movidos a compasión por esa persona que está pasando por esa dificultad. Cuando una familia tiene una dificultad, la dificultad no es solamente de esa persona. Ahí es donde todos tenemos que rodear, donde todos tenemos que acompañar, donde todos tenemos que estar. Porque en ocasiones hay personas que se sienten solas en medio de sus dificultades, aún estando rodeadas de tantos familiares y de tantas personas cercanas a ellos. Porque en ocasiones tampoco ven reflejada esa compasión de las demás personas hacia ellos. Y ni qué decir de nosotros como hermanos en la fe. En ocasiones, cuando nuestros hermanos están pasando por situaciones difíciles, también tenemos que acompañarles, también tenemos que estar con ellos, también tenemos que rodearles, también debemos visitarles, también debemos hablar con ellos, también debemos estar orando por ellos. Eso es ser movido a compasión por las situaciones de las personas. Y como consecuencia de toda esta compasión y de toda esta misericordia es que viene el perdón. O sea que el perdón es una consecuencia. El perdón es una consecuencia de la misericordia de Dios y de la misericordia que yo también tengo con las personas. Por lo cual, todos estamos llamados a perdonar. Si todos ejercemos la misericordia y la compasión, todos estamos llamados a perdonar. No importa cuál haya sido la situación, la dificultad que como familia estemos viviendo, que como hermanos en la fe estemos viviendo. Dios nos insta y nos llama
a perdonar. Vamos a mirar en Jeremías 31. Todo este capítulo de Jeremías, desde el 1 hasta el 29, habla de la misericordia y de la compasión de Dios con su pueblo, Israel. Hoy vamos a empezar del capítulo 1 al capítulo 5. Incluso vamos a ir hasta el capítulo 9. Voy a pedirles entonces que coloquemos la palabra aquí. Jeremías, versículo 1 dice: en aquel tiempo, ¿ya lo tenemos todos? En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Esto de qué nos habla? Habla de que tu familia y mi familia estamos en el propósito de Dios. Eso habla de que nosotros como familia, a pesar de las dificultades o de las situaciones que estemos viviendo, estamos siendo tratados por Dios, estamos en el proceso. Y eso es muy importante, porque habla también de que esas circunstancias que vivimos nos están formando, nos están moldeando, están transformando en nosotros cosas que Dios sabe que tiene que transformar en nosotros. Pero también habla de que Dios no se ha olvidado de tu familia y de mi familia. Dios tiene su mirada en nosotros. No importa si sus hijos están alejados de Dios. No importa si sus hijos no han querido conocer de Dios. No importa si de pronto sus hermanos son resistentes o simplemente han vivido experiencias que les ha llevado a tomar distancia de las cosas de Dios. No importa si sus hijos, aún en algunos momentos, aún ya conociendo, se han apartado. Simplemente tenga en cuenta que ellos y usted están en el propósito de Dios. Y que en el tiempo que Dios así lo determine y Dios así lo establezca, estaremos todos con Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios está obrando en mi familia. Dice la palabra: mi casa y yo serviremos a Dios. ¿Cuántos lo creen? Así usted diga, en este tiempo lo veo un poco distante, lejano, diga: mi casa y yo serviremos a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra familia. En el versículo 2 dice: Jehová se manifestó, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. ¿Esto de qué nos habla? Habla de la misericordia de Dios. ¿Sí? Habla de que el pueblo escapó de la espada. Sí sabemos para qué sirve la espada, ¿verdad? Para causar muerte, para causar destrucción. Sin embargo, aquí nos está hablando Dios, y hoy Dios le quiere ratificar que su casa y mi casa se salvaron de esa destrucción. Que a partir de lo que Dios estableció y determinó con nuestra casa, nosotros le pertenecemos a Dios
y estamos en su propósito. Dice también que el pueblo escapó de la espada y que halló gracia en el desierto. Quizá hoy su familia o usted mismo esté atravesando por un desierto. Cada uno sabe en qué circunstancias está, qué está viviendo, que de pronto tenemos escasez, que de pronto algunos miembros de nuestra familia no tienen trabajo, que estamos procurando que nuestros hijos estudien, pero de pronto en este momento no tenemos cómo ayudarles para que ellos puedan estudiar. Quizá algunas familias están pasando por situaciones de pérdidas familiares, separaciones familiares quizá, enfermedad. Pero aún a pesar de todas esas circunstancias, hoy Dios le está ratificando que su familia está en el propósito de Dios. Y que eso que nosotros estamos viviendo es algo temporal, que no es nada definitivo y que no vamos a pasar por mucho tiempo estando en esa condición y en esa circunstancia. Dios está al cuidado de nuestra familia. Y aún a pesar de esas circunstancias, nosotros veremos porque veremos la gloria de Dios en medio de esas circunstancias. El favor de Dios está con su familia. Vamos a mirar Ruth 1, el versículo 8. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Ya lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con nosotros, con los muertos y conmigo. Ahí que le estaba diciendo Noemí a sus familiares cercanas: vayan, devuélvanse a su casa, y que así como Dios obró misericordia con nosotras, ustedes también tengan misericordia. Ellos ya no tenían, ya ella tenía a sus dos hijos muertos, ¿verdad? Ya no tenía esperanza. Sin embargo, ¿qué hicieron estas nueras? Una se fue, ¿verdad? Y la otra se quedó. ¿Y qué le dijo? Yo iré a donde tú vayas, tu Dios será mi Dios. Ahí, ¿qué estaba manifestando esa nuera con su suegra? Misericordia. Ya era una persona seguramente mayor, una persona que en ese tiempo necesitaba depender de otras personas para sustentarse y para poder vivir. Y ella tomó la decisión de quedarse acompañando a su suegra. Esa misericordia después trajo frutos también para Ruth, ¿verdad? Y Dios también trajo recompensa para ella. Ahora, en los momentos en los que a veces la situación se aprieta un poco más como familia, es muy importante no soltar a las personas que tenemos al lado, porque es en esos momentos donde ellos más necesitan ser fortalecidos. ¿Por quién? Por mí. Es donde las personas más necesitan estar rodeadas, estar acompañadas. Es en esos momentos donde uno termina conociendo quién está con uno. Y recuerden que lo único que uno tiene al finalizar de todas esas circunstancias, que es familia, es lo único que uno tiene. ¿Sí? La familia es la familia que te acompaña en las buenas y en las malas,
Quizá los amigos o las amigas lo acompañan a uno hasta cierto punto, hasta donde tú les puedes aportar, hasta donde tú les puedes dar. Pero cuando tú ya no tienes que darles, hasta ahí va a llegar el apoyo y el acompañamiento de ellos. Eso habla de que en esos momentos es donde tenemos que estar acompasando, teniendo compasión, teniendo piedad, teniendo cuidado, porque de eso habla también la misericordia, del cuidado. Y es ahí donde nosotros necesitamos estar acompañados de nuestra familia. Por eso Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una maravillosa familia. A pesar de lo que sea, a pesar de las dificultades que tengamos, a pesar de que a veces entre hermanos o entre padres e hijos nos rocemos las alitas, somos familia. Y ahí, en esos momentos, es donde uno sabe que su familia está. El versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Eso de qué nos habla? De que no es solamente ahora que Dios está conmigo. Dice: con amor eterno te he amado. ¿Eso qué habla? En todos los procesos, en todos los momentos, en todas las circunstancias, en todas las situaciones, en todas las dificultades, en todas las luchas, desde el principio hasta el fin, a pesar de lo que esté pasando. Ahí habla de que Dios nos ama y nos ha amado, y dice, nos ha prolongado su misericordia. Hoy Dios le está diciendo a usted: es tiempo, si no lo ha hecho o si de pronto ha dejado de hacerlo hace algún tiempo, de manifestarle a su familia el respeto, la piedad, la misericordia, el cuidado, el amor. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está con su familia y está con mi familia. Miqueas 7:18. El libro de Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Esto nos está hablando del gran amor de Dios para con cada uno de nosotros y para con nuestra familia. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? La maldad en ese tiempo era bastante grande. Sin embargo, dice que Dios no retuvo esa maldad. ¿Para quién? Para nosotros y para nuestra heredad. Y que no retuvo para siempre su enojo. A veces nosotros, por cosas así pequeñas, con las personas que más amamos, nos enojamos y explotamos, y a veces lo magnificamos y lo hacemos de la peor forma. Y cuando no tenemos el hábito o la costumbre de pedirnos perdón, asumimos que no pasó nada y que la otra persona ya se le olvidó. Dejémoslo así. Pero resulta que se van formando archivos de dificultades y de conflictos que no estamos nosotros manejando, y que en un momento dado, cuando se abre una carpeta, cuando se abre un cajón, salen todos esos archivos a flote. Y entonces ahí empezamos a hablar de lo que pasó ya hace 15 días, hace un mes, hace 20 días,
hace un año, hace 10 años, y ahí sale a flote todo. Porque en su momento no resolvimos esas situaciones con los nuestros. Recordemos que es muy importante no retener el enojo. Ese enojo se manifiesta de muchas maneras. ¿Cómo hacen ustedes para saber cuando los miembros de su familia están enojados? Algunos gritan, pelean, discuten, otros se alejan, otros no hablan, otros se ponen colorados y se encierran, otros se ponen pálidos, otros se ponen morados de la rabia, otros simplemente no lo pueden callar y tienen que hablarlo porque si no les salen letreros, ¿sí? Pero es muy importante que usted maneje ese enojo. No permita que ese enojo se le acumule, porque si usted permite que eso se le acumule, puede llegar a ser una bomba de tiempo. Es muy importante que usted aprenda a manejar su enojo. Algunas personas, de pronto, el enojo puede funcionar que cuando yo voy y me encierro allá en mi cuarto y oro y me rasgo las vestiduras ahí delante de Dios y lloro y pataleo ahí delante de Dios, ya cuando salgo renovado, ¿sí? Pero también tengo que salir con la disposición de buscar a la persona, hablar con ella y pedirle perdón. No asuma que como usted ya habló con Dios y ya manejó la situación, ya todo quedó listo y ya me quité ese peso de encima. Pero resulta que la otra persona no se ha quitado el peso de encima, ¿sí? Y yo necesito ayudarle también a que se quite ese peso de encima. Y es necesario que yo hable con la persona y le diga en su momento. ¿Por qué? Para que ninguno de los dos retengamos el enojo. Pero también es muy importante, dice, porque ahí es donde nos deleitamos en la misericordia. ¿Sí? O sea que si usted no hace ese proceso, ¿qué va a pasar? Que aparentemente usted ya arregló las cosas, cree que las arregló y usted continúa. Pero resulta que hay situaciones que no le permiten avanzar porque no se ha hecho todo el proceso y no se ha cerrado todo el capítulo. Dios ya se olvidó de nuestra maldad y aún de la maldad de nuestra familia. O sea que yo no soy quien para retener aún esa maldad y mantener ese enojo y mantener ese enojo allí. Dios ya se olvidó de eso. Pero yo necesito también hacer el proceso. Versículo 4 de Jeremías 31 dice: aunque te edificare y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Cuando hablamos de edificar, esto significa sobreedificar. Ustedes sí vieron lo que pasó estos días en Cartagena, ¿cierto? Ese edificio que se derrumbó. ¿Y por qué sería? Porque no tenía unas buenas bases, ¿cierto? Quizá los elementos que utilizaron, los materiales que utilizaron no fueron de buena calidad. Pero ahí está hablando de que simplemente cuando no tenemos unas buenas bases y no estamos sobreedificados, simplemente nuestro piso en cualquier momento puede derrumbarse. Y si se derrumba el piso, ¿qué va a pasar con nosotros? También nosotros vamos a caer. Ser edificado, sobreedificar, implica ser edificado sobre otra construcción. ¿Sí? ¿Y quién es esa otra construcción sobre la que tenemos que sobreedificar? Cristo, ¿cierto? Si nosotros estamos sobreedificando sobre esa roca que es Cristo, allí no vamos a correr el riesgo de que nuestros cimientos en algún momento se muevan y simplemente ya no estén y desaparezca y asimismo todo de nosotros. Es decir, que el Señor ha sobreedificado en nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de sobreedificar para nuestra familia y para nuestra casa. Entonces, cada uno de nosotros tiene que mirar sobre qué está edificando para nuestra casa. Estamos sobreedificando sobre la desconfianza, estamos sobreedificando sobre el castigo, estamos sobreedificando
sobre la vergüenza, estamos sobreedificando sobre qué, sobre la falta de perdón, estamos sobreedificando sobre el orgullo. Si es sobre eso que estamos sobreedificando, quiere decir entonces que tenemos que sobreedificar de una manera diferente. Y que ese piso que nosotros estamos poniendo, ese cimiento que estamos poniendo, tiene que ser el cimiento adecuado. Porque en cualquier momento ese cimiento puede llegar a desaparecer. Y la idea es, si nosotros estamos sobreedificando sobre Cristo, no va a haber cabida sobre estas cosas que de pronto nosotros a veces sobreedificamos. Sobre la falta de perdón, sobre el enojo, sobre la depresión, sobre la tristeza, sobre las enfermedades mentales. Sobre eso no debemos sobreedificar en nuestra casa, ni permitir que esas cosas empiecen a ser lo más importante en nuestra casa. Es decir, que el Señor ha sobreedificado. Y cuando dice la palabra todavía, significa que a pesar de todas las circunstancias y de todas las situaciones que quizá nosotros estamos enfrentando, que estamos viviendo, aún a pesar de todo eso, dice el Señor que nos ha adornado. ¿A cuántas de las mujeres nos gusta adornarnos? ¿Y a cuántos de los hombres les gusta ver a sus esposas o a sus hermanas también adornadas? Pero resulta que cuando habla de adornar, imagínense que en ese entonces utilizaban los panderos, ¿sí? Y esos panderos no son como los que nosotros tenemos ahora, que son redonditos, ¿cierto? Antes tenían unos panderos que eran más pequeños, que fácilmente los podían cargar en la mano. Algunos tenían forma de triángulo, otros eran rectangulares, y esos panderos los utilizaban para marcar el ritmo en la danza, ¿sí? ¿Y eso qué significado tiene? Es decir, que cuando ellos iban a ir a la guerra, cuando iban a salir a la guerra, los que iban delante eran las personas que llevaban esos instrumentos musicales para empezar entonces a dar alegría y para denotar la victoria sobre la situación, sobre la batalla que ellos iban a enfrentar. Eso habla de que esas circunstancias que nosotros estamos viviendo no son definitivas y que la victoria sobre esas circunstancias ya el Señor ha determinado que hay un tiempo para que eso finalice en nuestra familia y en nosotros. Amén. Y eso habla de que cuando nosotros salimos de esa circunstancia, nosotros también tenemos que alabar, tenemos que dar gracias. Aún estando en esa situación, tenemos que alabar, tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que bendecir a Dios aún por esas circunstancias. Pero también habla de que nosotros debemos levantar cántico a Dios aún a pesar de esa circunstancia. Si hay alguien en su casa enfermo, alabe. Si hay alguien pasando por situaciones difíciles en su casa, alaben. Únanse como familia, canten aún a pesar de la situación. Si estamos por situaciones temporales, en escasez, porque no tenemos todos empleo, porque de pronto hay una sola persona que está sustentando la casa, démosle gracias a Dios, aún a pesar de esa circunstancia, porque debemos tener por cierto que eso es algo temporal y que Dios ya nos ha dado la victoria sobre esa situación. Usted no va a estar sin trabajo por mucho tiempo. Dios ya ha determinado que ese tiempo cesa y que vienen las puertas de trabajo abiertas para usted, para su casa, que esa no es una situación definitiva. Isaías 24:8. Isaías 24:8. El regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa.
Resulta que en esas circunstancias, cuando estaban viviendo situaciones difíciles, lo que se hacía en ese momento simplemente era manifestar la alegría a través de los panderos. Y eran como castañuelas que se utilizaban, pero esas castañuelas denotaban alegría, gozo, el paso de una situación de frustración a una situación de victoria. Esto nos habla de que a pesar de las cosas que estemos viviendo como familia, yo no sé de pronto cuántos de ustedes están pasando por situaciones de tristeza. Quizá algunas personas han perdido o están en proceso de perder algún familiar. Esos no son momentos fáciles de sobrellevar. No son momentos en los cuales uno quiera alegrarse. Sin embargo, yo quiero decirles que en esos momentos, es en esos momentos donde tenemos que alabar a Dios y donde tenemos que darle gracias a Dios. Ahora, esos momentos siempre serán momentos de los cuales nosotros vamos a salir airosos, vamos a salir victoriosos, vamos a ver, por cierto tenemos que vamos a ver la gloria de Dios manifestándose aún en medio de esa situación. Aún si usted está enfermo, alabe, dele gracias a Dios por su sanidad, haga lo que usted consideraba que no podía hacer, porque tenga por cierto que Dios no nos va a dejar en medio de esa situación por siempre. Es una situación temporal. Y dígale al diablo también cuando usted esté orando por eso, diablo mentiroso, esta situación no es una situación definitiva ni para mí ni para mi familia. Esta es una situación temporal. Y en esa situación aún me gozo y le doy gracias a Dios porque no estoy solo. Mi familia no está sola frente a esta situación. Nosotros estamos con Dios y Dios ya nos ha dado la victoria sobre esa situación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y el favor de Dios está con nosotros, está con nuestra familia. Dios te ha adornado con alegría. Dios nos ha adornado con alegría. Ya cesa el llanto, cesa la tristeza, cesa el abatimiento, cesa la depresión, cesa la angustia, cesa la ansiedad. Dios está contigo, el favor de Dios está contigo y con tu familia. El favor de Dios está conmigo y con mi familia. Versículo 5 dice: aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantaron los que plantaban y disfrutarán de ellas. Miren lo hermoso de este versículo. Resulta que las personas que plantan viñedos, primero, esos viñedos no se pueden plantar en cualquier terreno. Esos viñedos tienen que ser plantados en un terreno fértil. Esos viñedos, las personas que tienen viñedos tienen dinero, porque además de eso requiere que haya personas que les ayuden también a estar cuidando esa viña, esos viñedos. Pero también habla de que allí hay cuidado. Las personas que se dedican a hacer esa labor tienen que estar desyerbando, tienen que estar limpiando, tienen que estar regando, ¿sí? Y eso habla también de que eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo con nuestra familia. Es el cuidado que debemos tener con los nuestros. Es el cuidado que aún debemos tener con nuestros hermanos en la congregación. Debemos tratar a las personas de la congregación también como a miembros de nuestra familia, por lo cual debemos ser cuidadosos, la forma como les hablamos, la forma como nos acercamos a ellos, la forma como en su momento nos dirigimos a ellos, la forma también como nosotros los dirigimos aún si somos líderes de un grupo, de un equipo de trabajo. Debemos ser muy cuidadosos porque ese viñedo no nos pertenece a nosotros. Ese viñedo le pertenece a Dios y debemos ser cuidadosos con esas uvas allí, con esas vides que estamos plantando. Ahora,
Cuando habla de Samaria, resulta que Samaria era la región más próspera, era la región más emprendedora y donde se hacían los negocios más grandes en ese momento. Eso habla de sobreabundancia, habla también de emprender, habla también de que es una región próspera. Y eso es lo que tú y yo somos para el Señor. Somos región próspera. Somos personas también que debemos tener intimidad con Dios, que debemos tener ese cuidado, pero somos personas también fructíferas, somos personas emprendedoras, personas que cuando empezamos algo, Dios no nos deja que lo dejemos a mitad de camino. Dios nos permite llevar hasta el fin lo que Dios nos ha dado para hacer. Cuando enviaron los 2 espías a reconocer la tierra, esos espías, cuando se devolvieron, tuvieron que describir muy detalladamente cómo era esa tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos los habían enviado con ese propósito, para saber si era necesario y si se justificaba que ellos llegaran a esa tierra prometida. Y los que supieron describir esa tierra fueron los que entraron a la tierra prometida. Los que hablaron mal de esa tierra no entraron a la tierra prometida. Y esto nos está hablando de que nosotros debemos ser cuidadosos también de cómo hablamos de nuestra familia. ¿Qué decimos de nuestra familia? ¿Qué decimos de nuestros hermanos en la congregación? ¿Cómo hablamos de esta congregación? ¿Cómo hablamos aún de nuestros pastores? ¿Qué decimos? Porque a partir de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros describimos, es así como nosotros o vamos a disfrutar de esa tierra prometida o no la veremos. Esa es la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. ¿Cómo habla usted de su familia? Es que mi familia, mis hijos son perezosos, no se levantan a buscar trabajo. Yo soy el que los tengo que mantener y me toca estarlos a cada rato, empuje y arriándolos y arriándolos. Es que mi esposo es esto, lo otro, es que mi esposa, por cierto, sí. No, cuídese de lo que habla de su familia. Cuide de lo que habla de los suyos, porque de lo que usted está hablando, usted mismo está hablando de sí mismo. Por lo cual es muy importante que seamos cuidadosos de cómo hablamos, qué decimos de mi esposo, qué decimos de mi esposa, qué decimos de nuestros hijos, qué decimos de nuestros hermanos, qué hablamos de nuestros padres. Por eso Dios quiere que nosotros hagamos buenas declaraciones. ¿Y buenas declaraciones de quién? De las personas que más amamos. ¿Cómo hablamos de los hermanos de la congregación? ¿Qué decimos de las personas que son y que tienen el favor de Dios? Yo no soy quien para hablar de las personas de forma inadecuada. Dios nos guarde de cuidarnos también de hablar de forma inadecuada de las personas que Dios ama. Porque para Él son la niña de sus ojos. Por lo cual debemos ser muy cuidadosos de lo que decimos y de lo que hablamos. Por eso la invitación hoy es, vamos a hablar bien de nuestra familia. Hoy lo que Dios quiere es que nosotros seamos llamados a misericordia, porque después de esa misericordia que nosotros tengamos con nuestra familia, recuerden que viene la restauración. Si no hay misericordia, no va a venir la restauración. Y por eso la invitación es, hoy nos vamos a levantar y vamos a hablar bien de nuestra familia. ¿Cómo quiere usted ver a su familia? ¿Cómo quiere usted ver a sus hijos? ¿Cómo quiere usted ver a su esposo o a su esposa? ¿Cómo quiere ver a sus hermanos? ¿Cómo quiere ver a sus padres? Hoy nos vamos a levantar y vamos a hablar bien de nuestra familia. Hoy, allí donde usted está, yo le invito para que usted se levante y hable bien de su familia.
describa delante de Dios a su familia. Vamos a abrir nuestra boca y vamos a describir a esa familia. ¿Cómo es que queremos ver a esa familia? Padre, hoy estamos delante de ti, dándote gracias, Señor. Gracias porque tú nos has plantado en una maravillosa familia, Señor. Hoy, Señor, nosotros queremos bendecir a nuestros padres, Dios. Hoy queremos darte gracias por esos seres maravillosos que tú nos diste como padres, Señor. Padre, hoy bendecimos el fruto de sus manos, hoy bendecimos, Señor, el fruto de su trabajo. Hoy declaramos, Espíritu Santo de Dios, que tú los has dotado con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia, Señor. Hoy declaramos, Espíritu Santo de Dios, que son personas guiadas y dirigidas por ti, Padre. Hoy te damos gracias porque son seres amorosos, Señor. Hoy declaramos, Padre Celestial, que son personas misericordiosas, que son personas piadosas, Señor. Y aún, Señor, hoy te pedimos perdón si en algún momento hemos faltado a esa misericordia, Señor, que tú nos has dado. Hoy te pedimos perdón si les hemos hablado mal, Señor. Hoy te pedimos perdón si en algún momento les hemos herido, si nos hemos airado con ellos, si les hemos levantado la voz, Señor, aún si en algún momento les levantamos la mano, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre de la gloria. Hoy te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a ser unos excelentes hijos. Que en todo lo que hagamos, Padre, tu misericordia se manifieste en nosotros hacia ellos, Dios. Que podamos levantar sus brazos, que podamos fortalecer sus rodillas endebles, Señor. Que podamos levantar sus brazos, porque sus fuerzas quizá hay momentos en los que decaen, Dios. Pero hoy te decimos, Señor, hoy les levantamos, Padre. Hoy les bendecimos, Dios. Hoy declaramos que han sido mujeres y hombres esforzados y valientes. Hoy declaramos que son personas trabajadoras. Hoy declaramos, Espíritu Santo de Dios, que son personas emprendedoras. Hoy declaramos, Padre Celestial, que son tus hijos y tus hijas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú renueves sus fuerzas cada día, que les reverdezcas cada día, Señor. Hoy te damos gracias porque son personas que nos han enseñado a ser personas trabajadoras, a progresar, Señor, a proyectarnos a un futuro, Padre Celestial, porque nos han impulsado, Señor, porque nos han apoyado. Y aún si su padre o su madre no le apoyó, dele gracias a Dios y bendígalos. Y aún si ha tenido dificultades con sus padres, bendígalos. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios también, quizá porque en algún momento tuvieron que corregirlo. Dele gracias a Dios. Gracias porque si no hubiera sido por esa corrección, hoy usted no sería la persona que es. Señor, gracias. Gracias por esos padres, Dios. Hoy bendecimos también, Señor, allí como cónyuge, si usted ya tiene su cónyuge, bendiga a su cónyuge. En esta hora, Señor, nosotros bendecimos a nuestro esposo. Hoy bendecimos a nuestra esposa, Señor. Hoy declaramos que son las personas que tú nos diste, Señor, porque así lo necesitábamos, Padre de la gloria. Son nuestro complemento, Padre Celestial. Hoy declaramos que son hombres y mujeres esforzados y valientes. Son personas misericordiosas, son personas que nos dan amor, Señor. Y ayúdanos a darles también el amor, el cuidado que necesitan. Y aún si ha habido momentos en los cuales usted considera que necesita también pedirle perdón a su esposo o a su esposa, pídale perdón. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos perdón si hemos faltado a ese esposo, a esa esposa que tú nos diste, Dios. Aún, Señor, si en algún momento tuvimos situaciones que nos llevaron a la infidelidad, Padre, hoy te pedimos perdón por esa infidelidad, Señor. Guárdanos de causarles dolor, de causarles daño, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos a ese esposo y declaramos que es un hombre esforzado y valiente, que es un hombre que se levanta delante de ti, Señor, a buscar tu presencia. Y aún si tu esposo no es así, declara en esta hora que así será su esposo. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros declaramos que nuestros hombres, Señor, son hombres esforzados y valientes que procuran tu presencia, que buscan, Señor,
de ti, Padre Celestial, que son la cabeza que tú, Señor, has dado a nuestro hogar, Padre Celestial. En el nombre de Jesús hoy declaramos que nuestros esposos son esposos amorosos, Señor, que son hombres, Padre Celestial, detallistas, que son hombres cuidadosos, que nos tratan como a vaso frágil, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y allí como esposas también, bendiga a su esposo. Señor, hoy nosotros declaramos que ese esposo es un esposo dulce, amoroso, Señor. Y usted como esposo también bendiga a su esposa en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y aún aquellas personas que están orando a Dios por ese idóneo o por esa idónea, también declare cómo quiere usted que sea ese idóneo o que sea esa idónea. Porque recuerde que Dios escucha sus oraciones y sus peticiones. En el nombre de Jesús, Padre, hoy bendecimos a cada uno de nuestros esposos y esposas, Señor. Padre, en esta hora también bendecimos a nuestros hijos. Te damos gracias por esos hijos que tú nos has dado, Padre. Señor, hoy declaramos que son hijos, Señor, que te creen, que te temen, que te aman, que te sirven, que te buscan, Señor. Hoy declaramos que son hijos, Señor, trabajadores,